Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarme. Vamos a dar inicio a mi taller que se llama El juego de la vida y el cacao. Es un nombre rarito, pero son dos cosas que me llevaron a conocerme un poquito más de lo que ya me conozco, pero como que fueron el inicio y como no tanto el final, pero sí hubo algo ahí que ahorita les voy a contar qué sucedió en la ceremonia del cacao. ¿Y por qué el juego de la vida? Porque el juego de la vida y cómo jugarlo es un libro que alguien ya lo había mencionado. Fue el primer libro que yo leí, no recuerdo la edad que tenía, pero que me fascinó, o sea, me transformó. Con ese libro eh, fueron así como el, el, el inicio, ¿no? De todo este apasionamiento, porque sí este tema, todo esto a mí me encanta, o sea, por algo, ¿no? Porque ya estamos en el camino, yo creo. Y el cacao por la ceremonia que fui a dar, o más bien que que me encontré en el retiro que hicimos, fue algo muy raro porque ese retiro prácticamente no podía ir porque 8 días antes habíamos pescado una infección, todos mis hijos y yo, pero ellos se curaron, pero yo no, y ya tenía 8 días y yo seguía con náuseas. Entonces prácticamente ya no quería asistir, por lo mismo no me sentía bien, pero una de mis hijas, no mamá, ya estás aquí y ahora vas y vamos a ir. Y me acompañaron hasta allá. Entonces, todo ese tiempo no me sentía contenta. Pero cuando nos llevaron el librito, el, el programa de lo que se iba a vivir en ese retiro, y yo cuando veo que unas decía desbloqueo, porque yo desde antes, o sea, hemos estado trabajando casi todo este tiempo con este libro, pero había algo que yo no decía, no, algo no está bien aquí. Este, no me siento, eh, ahora sí, libre, o sea, hay algo que me está atrasando, que me está bloqueando, que me está ahí, ¿no? Deteniendo. No lo encontraba. Y por más que yo hacía, me regresaba en el tiempo, según yo, y liberaba y perdonaba, pero no. Pero cuando yo leí desbloqueo, digo, yes, es esto, o sea, es esto lo que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque a veces los bloqueos o las cosas no son no son de ahorita o no son de nosotros. Alguien me explicaba que puede ser hereditario, inclusive a través de los genes, de tus antepasados, de tus ancestros, etcétera, ¿no? Yo desconozco, le digo, sea como sea, yo no estaba tan al 100 así como yo quería sentirme. Cuando veo esa frase así, hace cuenta como que me dijeron, esto es, estás bloqueada. Vaya, pero aquí lo voy a desbloquear, ¿no? Dice, explica qué deseas lograr a través de este taller. A través de este taller, yo quiero que nos liberemos y soltemos las riendas, o sea, soltemos las resistencias. No es tan, eh, como les dijera, a veces decimos, no, ya lo solté, ya no tengo, no tengo resistencias, ya solté todo, y nos damos cuenta de que a veces no es así, no es así. Entonces, esto es lo que a mí me lleva a dar este taller, de que realmente soltemos esas resistencias que aparecen y que nos dejemos guiar por nuestro Maestro interior, por el Espíritu Santo, y soltarnos plenamente en sus manos, eh, y disfrutar de este juego que es la vida. A esto vinimos, somos buenos actores, entonces hay que vivirlo como debe de ser y como venga, porque al final son aprendizajes que tenemos que vivir y,
y se tienen que vivir como buenos actores. Si vamos a llorar, pues vamos a llorar y lo vamos a sentirlo. Y si lo vamos a sufrir también y a reír y así, tal como se nos presente. Pero acuérdense que el sufrimiento no es opcional. Se vive, se siente, se sufre, pero la duración, la prolongación de ese sufrimiento sí está en nuestras manos. ¿Qué tanto quieres sufrirlo? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros debemos de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo empiezas a estarte haciendo la víctima y hasta cuándo quieres sufrirlo? Ya, basta, hasta aquí. Y entonces, y es soltarlo, es vivirlo momento a momento, pero también así, sin engancharnos tanto tiempo. ¿Por qué? Porque al final ya es otra cosa. Ahí ya interviene algo más. Pero sí, el juego de la vida sí se tiene que hacer. Vivirlo tal como se nos presente, tal cual, sufrirlo, reírlo, disfrutarlo y soltarlo. Y que venga lo siguiente. Ujú. El tema central que yo elegí en mi taller es mi maestro interior guiando mi camino. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre, siempre él está en mí, está en cada uno de nosotros, pero como somos uno, está en mí y yo estoy en él. Esa frase, Dios está en mí y yo estoy en él, esa frase es súper poderosísima. Bueno, en mí, lo siento, yo lo he vivido y la siento así. Es, sí, o sea, cuando tú haces eso, Dios está en mí y yo estoy en él, es como si es una protección tremenda, o sea, no hay nada contra ti. Entonces, y me doy cuenta de que siempre, siempre, siempre Él te está guiando, momento a momento, decisión a decisión. O sea, siempre Él está ahí. El que no lo escuchemos es otra cosa, ¿no? Pero Él siempre nos está diciendo qué hacer y cómo hacer las cosas. Dice, en los dos temas secundarios que yo tomé en cuenta en el taller es el perdón y el tiempo. ¿Por qué el perdón? Porque quizás inconsciente o como muy conscientemente, la verdad no lo sé. Yo desde los 30 más o menos, 35, estuve muy enferma. Tuve fibromialgia muchos años. Tuve migraña desde nacimiento. Eh, vi- Imagínense lo que es estudiar primaria, secundaria, prepa, licenciatura con tratamientos para evitar los dolores de cabeza. Entonces, y ya alguien por ahí me dijo, tiene que perdonar, tía. Y yo, pues ¿a quién? Si no afecto a nadie. Y a veces, y me decía, es que tienes que perdonar a veces cosas pasadas, ancestros, etcétera, ¿no? Y hice lo que ella me dijo y efectivamente, sí duele mucho, aunque dices, este dolor no es mío, porque es un dolor raro, porque no es como de aquí, no es de esta vida. Fue algo muy, muy raro lo que sucedió, pero bueno, con esto quiero decirles que a través del perdón te liberas. Se quitó lo que son las enfermedades, se me quitaron las enfermedades, estoy libre. Eh, el perdón te libera de culpas, te libera de prácticamente de todo. Entonces es, yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos aquí en la tierra, el perdón, porque es algo que te mantiene en el presente. El perdón es lo más liberador que yo he encontrado, porque, y la forma tan fácil que nos la explica el libro, sobre todo eso, ¿no? Porque a veces, ay, no, ¿cómo le voy a pedir perdón allá, no? Yo creo que eso es lo que nos traba mucho,
pero no, el hecho es este tipo de perdón tan, es que tan íntimo, tan tuyo, porque al final el perdón lo requieres tú, no la otra persona. Si sanas tú, sanas automáticamente a la otra persona. Entonces, eh, a mí esto del perdón es lo que más fascinante he encontrado y lo más liberador que ha sido en este caminar que he tenido, que, que es para mí lo máximo. Entonces, el mantenerte ligerita, el mantenerte sin, sin preocupaciones, sin culpas, sin remordimientos, es mucho, muy liberador y muy placentero vivir la vida así. Es hermoso. Entonces, y el tiempo, porque, miren, algo curioso que sucedió ya en el retiro, una compañera hablaba sobre que ella decía, oye, una vocecita que a los 60 años iba a morir. Y entonces, cuando ella dijo eso, yo recuerdo que yo no tenía esa vocecita, pero sí lo sentía. Sentía que yo muy pronto iba a morir. Y yo les decía a mis hijos, tengo prisa, y yo hacía las cosas así, cosa que se me venía a la mente, la hacía y la hacía. Yo no postergaba nada para mañana, lo hacía en el momento. Y me decía, mamá, ¿por qué? Tengo prisa. Tenía prisa de hacer dinero, tenía prisa de acumular bienes para dejarlos mejor, tenía prisa de todo. Entonces, y yo trataba, porque yo sentía algo. Esa mujer, ella le hablaba la voz, escuchaba la voz que a los 60 años iba a morir, pero yo lo sentía, que pronto yo iba, no sé si iba a morir o no, pero yo tenía prisa, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, el tiempo fue para mí como que me regía. Eh, nunca me alcanzaba, siempre tenía cosas que hacer. Entonces, por eso tomé el tiempo como un tema central y dice, explica por qué eliges esos temas y cómo los conectarás. Dice, elegí estos dos temas porque a través del perdón es como nos liberamos de la culpa, del juicio, o sea, de lo que nosotros conceptamos como pecado. Y es la única forma de alcanzar la paz interior y escuchar al Maestro que mora en nosotros. Ujú. Y el tiempo, porque viví siendo presa de él, pues siempre tenía prisa por hacer dinero, adquirir cosas materiales, mayor comodidad, etcétera. Actualmente mi propósito es vivir aquí y en el ahora. Este, las dos prácticas que voy a realizar es una que realizamos, las dos, de hecho, bueno, una la realizamos allá en el retiro, la realizaron, porque ese día yo también me sentí muy mal y no lo hice, pero después la practiqué. Se llama la práctica de la mirada. Es una práctica muy bonita porque lo puede uno hacer con todas las personas que se nos presenten en cualquier momento. Simplemente pídele que se unan, o sea, se miren a los ojos por 2, 3 minutos y, y van a ver lo que se ve. Yo lo hice y en mi experiencia, cuando yo lo hice esa práctica, lo primero que se siente es mucha paz, aunque quizá la otra persona no la tenga, pero si tú la tienes, ella se tranquiliza también al mirarla a los ojos. Y cuando tú te ves en el reflejo, en sus ojos de ella y ellas en los tuyos, te das cuenta de que somos uno, estamos integrados, o sea, él o ella está dentro de uno y uno en él. Y eso es algo muy bonito porque, dices, wow. Y esa paz y esa conexión que se siente es, es muy bonito vivirla y que tal vez uno lo quiere vivir con todas las personas, ¿no? Espérate, deja mirarte primero a los ojos, este, porque sí es como muy enriquecedor el hecho de mirarse uno a través de ellos.
es como tu espejo. Realmente somos espejo. Ahí lo di, wow, y es cierto, y se transmite lo que siente uno y lo que siente la otra persona. Eh, pero también esa práctica la pueden realizar, por ejemplo, en cada momento, eh, en el campo, al ver las flores, al ver todo lo que en la ciudad, o sea, ver cada detalle. Esa práctica es muy, muy bonita. Esa práctica sí te mantiene en presencia, o sea, porque lo estás viviendo, lo estás disfrutando minuto a minuto, segundo a segundo, caminando, el sintiendo los pasos, el sintiendo la tierra, el césped, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no somos tan conscientes, caminamos, ahí vamos como robots y no somos tan conscientes de las sensaciones que nos provocan las cosas que vemos. Entonces, eh, ver a través de conocer las cosas a través de la mirada es mucho, muy bonito. Lo pueden hacer allí en casa si tienen algún hijo, con quien sea, y vivan. Es bonito. La otra, esa la voy a hacer al final, porque esas sí se las comparto al final. Dice frases que elegí. Hubo les platico lo de la ceremonia. En esa ceremonia eh, era del cacao. Nunca pensé que a través de una taza de chocolate tan rica, por cierto, me fuera a sentir tantas emociones juntas. Cuando le explicaron y cuando íbamos caminando, no tenía yo idea de lo que iba a hacer, pero sí tenía claro que yo ese día me iba a desbloquear, porque ahí dijo bloqueo, dije, eso es lo que tengo y yo lo voy a hacer. No sé cómo, no sé qué va a pasar, porque nunca había estado en un retiro y mucho menos en una ceremonia de ese tipo. Cuando la joven estuvo explicando que hicieron un círculo, pusieron unas tarjetitas, recuerdo que pusieron unas tarjetitas, pusieron pues, la olla con el cacao, con el chocolate, y allá pusieron fruta, y algo así. O sea, eran los 4 puntos cardinales del. Entonces, cuando ella dijo, van a elegir una tarjetita primero, tomé para eso tenías que hacer antes, pedir algo con mucha reverencia, con mucha devoción o con mucho respeto. Tenías que acercarte al altar que habían formado y pedir un deseo o algo, ¿no? Lo que tú quisieras. Entonces lo que yo pedí era eso. Si existía algún bloqueo dentro de mí que me estaba impidiendo eh, ser tan auténtica, ser yo, porque sentía que no era yo, este, que me lo, que me liberara de eso. Entonces, ya tomé la fruta, tomé la tarjetita, tomé la fruta y tomé el chocolate. Había algo acá, no recuerdo exactamente. Bueno, hice todo. Y ya después, cuando, cuando la chica empezó a hablar, eh, empecé a sentir algo raro. Fue el primer sorbo, recuerdo, y y empecé a llorar. Pero, muchachas, era un llanto, muchachas, un llanto así que dije, ¿por qué? Pero lloraba, 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 pero eh, no sabía por qué. Si me preguntan por qué lloraba, yo, a ver, ¿qué tienes? A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No sabía, no sabía, pero yo lloraba y lloraba. Lo más bonito fue que yo creo que Trini ahí también yo te recibí ese abrazo, porque pues después nos empezamos a abrazar con todas. No, y yo ahí sí, y más porque me decían, llora tú, pero fue tan bonito porque recibí tantos abrazos tan ricos y tan, tan sinceros sobre todo. O sea, abrazos que se sienten como si te abrazaran el alma.
¿sí me entiendes? Entonces como que se siente el acogimiento, se siente el amor. Y más bien, yo no recuerdo qué tanto lloré, pero lloré muchísimo, que al final me terminé la taza de chocolate, porque tampoco era tanta, no nos hicieron mucha, yo quería más, pero me la terminé, pero fue tan, así como si me hubieran quitado algo. Pero para eso yo había entrado con mucho dolor de cabeza, me sentía mareada, con muchas náuseas y yo le decía a Ale, Ale, yo siento que no voy. No, no, sí, vamos. Pero cuando o sea, cuando yo terminé y cuando dejé de llorar y cuando ya me tranquilicé, me di cuenta en ese momento que ya no había dolor. No había dolor, no había náuseas, pero sí tenía mucha hambre. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Este, y eso fue lo que más, wow. Y hasta la fecha, muchachos, no hay dolor, no hay náuseas, desapareció todo eso y eso me encantó. Pero al final, cuando abrí la tarjetita, y vi el símbolo, porque nada más tenía un símbolo, y ya alguien nos estaba diciendo lo que significaba, le saqué foto y miren, entre una de las tantas cosas que decía, hablaba sobre el tiempo y se los voy a compartir. Dice, representa, la figurita era como un telar, como un ojo, como así una línea y yo pensé que eran unas pestañas, resulta que no eran pestañas, era como un tejido. Y dice, representa el tiempo y el estar presa de él, de darle validez o de creer que hay que estar contrarreloj para lograr o conquistar algo. Era yo, me estaba describiendo. Si vives deprisa, entonces eres esclavo del tiempo. Pasa que vivimos en una contrarreloj por alcanzar metas, por tener más dinero y posesiones, por buscar reconocimiento y nos perdemos de disfrutar y darle valor a lo más valioso que tenemos. Y es este instante presente. Nada es más real que este instante presente. Si sigues presa del tiempo, es porque le das demasiada importancia aún al cuerpo, a la vejez o a la enfermedad. Libérate de la esclavitud del tiempo y permítete revalorizar tu aquí y ahora. Cuando yo leí eso, dije, wow. Y está sacado de un curso de milagros, porque creo que esa ceremonia fue un producto o fue uh, bueno, de lo que hacemos al final, una tesis, algo así. Eh, pero fíjese cómo se dice, ¿no? Hay muchas formas para llegar a un mismo fin. Y cómo esa forma de la ceremonia a mí me liberó, cómo todo se necesita. Jesús hizo las cosas perfectas, o sea, bueno, sí, Él es perfecto, ¿verdad? Por eso hay tantos maestros, porque hay tantas necesidades, pero somos uno en realidad. Bueno, dice, y saqué algo para explicar esto, es decir, la primera oportunidad que tenemos para vivir el aquí y el ahora, eso lo saqué de Eckhart Tolle. Es un maestro que a mí me identifico mucho con él, también con Ramana Maharshi, pero me gusta, no es que me guste, yo creo que fue más conveniente él porque él habla en su libro del aquí y el ahora, entonces por eso lo retomé a él. Dice, la primera oportunidad que tenemos para vivir el aquí y el ahora, mm, galleta. Wow.
Sí, entonces este libro a mí me ayudó muchísimo para ubicarme ahora sí en el aquí, en el ahora, porque siempre estamos ah, transportándonos al pasado o al futuro, pero nos evitamos el presente. Y este libro lo llevé mucho tiempo, o sea, traté de tenerlo presente para, para no, ahora sí, para no transportarme tanto al, al pasado, como siempre lo hacemos. Dice, la primera oportunidad que tenemos para vivir aquí y el ahora es entregarse cada momento a la realidad de este momento, sabiendo de lo que está aconteciendo es lo que es y no puede deshacerse porque ya es así. Entonces usted lo acepta y lo hace y hace que la situación, lo que la situación requiera. Si vivimos en este estado de aceptación, no creamos más negatividad, más sufrimiento y más infelicidad. Hay que vivir en un estado de no resistencia, en un estado de gracia, libre de esfuerzo. Pero si logramos aceptar lo que ya se está viviendo en el mundo, hay que aceptar lo que hay adentro. Eso significa no se resista al dolor, permítelo estar ahí, entréguese a la pena, desesperación o al miedo o a la soledad o a cualquier forma que el sufrimiento tome. Sea testigo sin etiquetarlo, abrácelo, enfréntelo y siéntelo plenamente. No piense en él, expréselo, dele toda su atención al sentimiento, no a la persona que lo provocó, evento o situación que lo causó. No permita que la mente use el dolor para compadecerse de sí mismo y contarle a los demás su historia. Esto lo tendrá atascado. Por eso les digo que hay que ser muy buenos actores, vivir las cosas como se tienen que vivir, pero soltarse y no engancharse con nada, porque el sufrimiento es inevitable. Ay, pero el tiempo, o más bien la prolongación de ese sufrimiento está en nuestras manos. En nosotros depende qué tanto lo prolongamos y qué tanto queremos sufrir. Y como no queremos sufrir, pues rapidito lo desechamos, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy práctico, yo creo, porque sí, las cosas van a suceder, porque estamos en este plano y tienen que pasar, pero de nosotros depende qué tanto lo queremos sufrir. Dice, solo accediendo al poder de la hora, que es nuestro propio poder, puede haber verdadero perdón, porque comprendemos que lo que haya hecho o me hayan hecho no pudo siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante de quienes somos. Y sabemos que todo es una ilusión. Entonces no te tomes nada en serio. La vida no se tiene que tomar en serio. Simplemente hay que tomarla como viene y así es y dejarla ir porque es una experiencia nada más. Nada es verdad y nada es como para tomársela tan en serio, ¿no? Dice, ahí es donde el pasado deja de tener poder alguno y ya no se necesita. Cuando vivimos en el presente, cuando estamos tan conscientes de lo que se vive en este plano, entonces no tiene caso, es una tontería el, el sufrir las cosas de más ahora sí, ¿no? Y así sean buenas o malas, hay que soltar todo, con nada hay que quedarnos. Hay una frase, tomé 5 frases para dárselas a conocer. Hay una frase que dice la regla de oro. La tomé en cuenta esta porque en el cristianismo, en el catolicismo, como lo quieran, hay un mandamiento supuestamente que es como una ley, que es amarás
ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo leí esta regla, dice la regla de oro que te pide que te comportes con las demás personas como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Yo creo que esto encierra todo. Eh, si nosotros nos comportamos con las personas como nosotros queremos que se comporten con nosotros, jamás haríamos daño y no habría sufrimiento y no habría remordimientos y no habría culpas, no habría juicios, no habría nada de eso. Entonces, esto es como el deber ser. Si nosotros hacemos lo que aquí dice, si nos comportamos, si amamos a las personas como nos amamos a nosotros mismos y a Dios, eh, viviríamos muy ligeritos de equipaje, ¿no? Porque no haríamos nada, porque, y más si ahora, si estamos conscientes de que lo que tú haces, te lo haces a ti mismo, pero muchas veces no lo olvidamos o no sé qué sucede, ¿no? Pero el vivir así, el amar a los demás como a uno mismo, es fundamental y es lo como debe ser. Y les digo, y no habría necesidad ni siquiera de pedir perdón, ni del pecado, ni nada de eso. No existiría, simplemente. Eh, Cuando a mí la primera vez que me dijeron, hablaron sobre para liberarse uno de todo lo que traía, ¿no? O sea, el cancelamiento de cosas. Me di cuenta de que ya lo practiqué muchos años, pero sí dejaba, no es que yo sintiera las cosas y las cancelaba, no, no, realmente las dejaba, eh, sí las vivía, pero ya cuando decía, a ver, esto como que no tiene caso de estar experimentando estas cosas, pensamiento cancelado, sentimiento cancelado, cancelaba todo. Pero cuando yo encontré esta frase aquí que dice, mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos, de todos los errores en todas partes y con respecto al el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra de esa forma. Y dije, wow, entonces por eso funcionaba, porque realmente está en el libro también el cancelamiento de cosas, pero sí se tiene que dar esa apertura de vivirlas, de sentirlas, porque como les digo, son aprendizajes que quizás, o no es que quizás, es que tenemos que vivirlo para llegar a ser las personas que somos o para o para, porque se requiere, ¿no? Pues por eso estamos aquí. Entonces, eh, quizás por eso, porque sí yo sí recuerdo, no las cancelaba luego, pero ya cuando ya decía, a ver, es como que esto ya no, hasta entonces, ¿no? Pero sí, como para primer plano, así como para llegar con las personas que no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo, ahora sí por experiencia funciona. A mí me liberó de muchas cosas y viví con muchos años en paz. O sea, después de del perdón, aplicaba esto porque esto es como más práctico, más rápido, se entiende más si no están en esta formación, lo entienden más. Entonces, es como, pues nada más pues, se puede, ¿no? Que el hecho de ir hacia adentro, reconocerlo, entonces como que se les hace un proceso un poquito más, quizás no sea tan digerible para ellos, pero como para inicio, es práctico. No le digo que lo pongan en práctica, pero en lo personal me funcionó. Yo aquí lo que les estoy dando son puras cosas que yo he vivido, que me han funcionado, que son experiencias que yo he tenido, ¿no? Este, como les decía, sobre el perdón es lo más liberador y lo más bonito y más sobre el Espíritu Santo, que dice simplemente es mirar más allá del error y desde un principio, siendo de esta manera,
que nunca sea real para ti. Lo que a mí no me quedaba muy claro, y también por eso lo estoy compartiendo ahorita, es el pasar por alto. Y yo decía, ay, pero ¿cómo se hace pasar por alto, no? Entonces, lo que yo me di cuenta fue que cuando no me han sucedido muchas cosas, pero cuando sí escuchaba yo hablar a las personas de cuando estaban enfadadas, cuando estaban dolidas, etcétera. Entonces, cuando yo leí esto de pasar por alto, me di cuenta que es simplemente como ignorar, es como un niño, no sabe lo que hace o está hablando desde las ilusiones, está hablando desde el ego, como que tú ya lo sabes y ya no tampoco te enganchas con él ni le prestas tanta atención. Sí, estás molesto, sí, estás en la ilusión, estás viviendo esto, ¿no? Como que uno ya lo entiende. Entonces, como que pasar por alto es como simplemente eh, no hacerle caso o ignorarlo oh, sí, sí, sí lo dijiste, ¿te ofendiste? No, 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 para nada, ¿no? Y que siga la vida, ¿no? O sea, al menos yo así lo entendí, eh, así lo he visto, lo he tomado como no algo sin importancia, algo que no tiene por qué afectarme porque al final este, están viviendo ilusiones, es algo que nada es real y que son errores y que no son mis errores ni son de ellos, simplemente se están dando y hay que tomarlo como lo que son y ya. Dice, otro dice, todo el mundo tiene un papel especial en la expiación para el mensaje que se le da a cada uno de ellos, es siempre el mismo. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Esa frase o esa cita me encanta porque este, es sobre los juicios, que es, no sé, en este plano como que de todo, sean buenos, sean malos, siempre está uno enjuiciando, ¿no? Y el hecho de darte cuenta de que realmente los juicios no tienen razón de ser, porque no existe, o sea, no es que no debamos hacerlo, dice, no se puede hacer un juicio, porque no, son irrelevantes, no sé, no podemos hacer eso. Y el hecho de que aquí esa facilidad que nos da Dios también de expiarlos, de entregarlos al Espíritu Santo, cada cosa que sintamos, se hacen sentimientos, pensamientos, palabras, etcétera, el hecho con el simple hecho de reconocer que lo que hice o lo que dije y entregarlo, desaparece, se esfuma. Entonces es lo que les digo, que es lo más liberador que yo he encontrado, es lo que te mantiene, eh, sí, ligerito, ligerito de todo, ¿no? Es algo muy bonito que sí me hubiese gustado haberlo vivido desde o experimentado desde hace muchos años. Entonces, cuánto sufrimiento nos hubiésemos evitado. Pero con el simple hecho de reconocer que cada hermano es inocente o ver en cada hermano la inocencia y no, ahora sí, el granito negro, este, con eso es suficiente para vivir en el amor, para vivir eh, ¿A dónde fuiste, Bene? Se nos fue Bene, y yo casi que me voy con ella, te digo, estoy con una paz.
Sí, siento meditación. También. Sé que me así, ¿no? Sí. Ah, la señal. Sí. Está hermoso el jueguito ese que dice. Ay, ¿Qué? no Ah, la. ¿nos va a pasar ahora? No lo tengo yo ese. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál? A ver, Es, a ver. este es un. En lo que Ah, Mira, ya regresó Bene. Sí, se me fue. Este Aquí es estamos. un trabajo, una tesina, por decir, canalizado en una tesina. ah, Sí. ahí lo quiero, lo quiero. Y Es así va a el ser nuestro oráculo de trabajo. Orión. ¿Eh? Ah, bueno, bueno. Ven, Dale, Bene. Digo que no estábamos tenemos la idea de cómo va a ser nuestra forma, ¿verdad? No, ni idea. Ni idea. Sí, entonces les decía que el Ah, vivir, el vivir constante, reconociendo la impecabilidad, el amor, el, la inocencia de los demás, es, es hermoso. Sencillamente es hermoso. Entonces, eh, la última práctica que yo les quería compartir es sobre unas tarjetitas. Miren, tengo unas tarjetitas aquí con números. Elijan un número del 1 al 12 y ahorita se las comparto. Van a elegir una tarjetita de estas. Todas tienen un número, son 12 y van a elegir una o dos las que quieran. Y yo ahorita se las envío para que vean qué es lo que tienen. ay, sí. 4 y el 7. Ok. Bueno, el 12. 4 y 7, Chaparrita, ¿dijiste? Ah, ¿Sí? Ah, Ujú. el 12. Alfredito, ¿qué número? Vale. ¿Fede, querés venir a elegir una? Mande, Sin duda espera. lo mandamos pedir por el chat, Alfredito. Sí, ahorita se las envío. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola. Apenas estaba volviendo. Ah, ¿Verdad que es meditación? sí, Ujú. sí, 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 total, total. El 4 y el Ah, 7, ¿verdad, Trini? sí. Y el 12, yo. Ugh. ¿Quién más? Ale Alfred, 12. Sí. Fede, ¿querés venir a elegir una carta? ¿De qué se venía a elegir una carta? Alfredito, del 1 al 12, ¿qué número? No, no, Ale, perdón. El 7. 6. acá. Fede, seis. Seis, Fede, vení. 6 Fede. Hacemos acá familiar, nosotros hacemos todo, acá estamos todos. Cuando vayas a mandar la imagen, Bene, aquí va el de Fede, aquí va el de Trini, aquí va el de... Acá, ¿acá lo estás Ándale. mandando? ¿Sí, te los mandé? A ver, ahí lo veo, pará. A ver, a ver. A ver, acá. A ver, el 4. Al 7, Ale, ¿cuál me dijiste tú? 12. así acá está. ¿Qué significa eso? Alfredito, 7. aunque se repitan. Es Ok, el 7. llamado. Ay, qué lindo. Ceci,
¿Se salió, corazón? Ah, ok. La vida es ahora. La otra. Ya está. Ay, ¿cuál era y 6 Bene. ¿Mande? A las 6, Milla. A las 6. Va. No puedo esperar. Seis. Ahí está. Ahora sí. Si alguien lo quiere compartir. Acá lo vamos a compartir. Bueno, a ver, lo lees, ¿cuál querés, Joaquín? ¿Leer el 4 o el 7? 7. Bueno, toma, léelo. Yo lo comparto. Léelo. No, Ese es el 7. lee. Dale, sí. Dale. Acá. Algunas frases que elegí son del libro de Eckhart Tolle y otras son de sobre el libro bueno, sobre un libro de La curso. vida es ahora. Acá está. ¿Sí? Una frase simple pero poderosa que nos recuerda que el presente es el único momento que realmente existe. Viste. La vida es ahora. ¿Fede? Ujú. Dice, la vida es ahora, ¿verdad? Una frase simple pero poderosa que nos recuerda que el presente es el único momento que realmente existe. Sí, es lo que nos permite que no nos vayamos ni al pasado ni al futuro. Vivir el presente es lo que tenemos que hacer. Perdonar es recordar que no hay nada que perdonar. Significa reconocer que lo que vemos como ofensas o errores son ilusiones y que en Ahorita para hacer un huevito. no hay Le caiga nada la pancita antes del agua. que Le unos 2 traguitos de leche, pero agarra de la que no está fría. Hasta el mero abajo. perdonado. Órale. ¿Cuál fue la que leyó? 4. Perdonar es recordar que no hay nada que perdonar. Significa reconocer que lo que vemos como ofensa o errores son ilusiones que en realidad no hay nada que necesite ser perdonado. ¿Sí? Así es. Recuerden, el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Acá se va a leer mi otra hija, dale. Lee.
Lo que debes hacer, piensa en tu presencia en ti y repite para todos adentro esto y todo esto. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que aprenda. Por eso confía en que me comunicará todo lo que sabe por mí. El mensaje que ¿Y esa cuál fue la que leyó? 6. 6. Sí, siempre lo he puesto en práctica. Siempre que tengas dudas acerca de lo que debes hacer, piensa en su presencia en ti y repite para tus adentros esto y solo esto. Nuestro maestro interior siempre está en uno, Dios siempre está en uno y uno en él. Entonces, ¿quién más conoce nuestro vivir más que él? Y el hecho de pedirle guía y que nos dejemos guiar por él es lo más fácil, se puede decir, es lo más fácil. Y, y no tenemos que hacer nada sobre todo eso. Les digo que es el vivir desde Dios es muy facilito, mucho. Y vives la vida tan tranquila, tan Dalai, dice por ahí, ¿no? Que te evitarías, o sea, te evitas todo. No tiene uno que hacer nada. Si le deja uno las cosas a Dios y te dejas realmente guiar por Él, y alguien me dice, bueno, ¿y cómo sé que estoy eligiendo a Dios y no estoy tomando decisiones desde otro? Digo, eso te lo va a dar lo que sientas, o sea, la paz. Si tienes dudas, si hay desosiego, si hay eh, una pizca de inquietud, es que no es por ahí. Pero cuando el uno elige desde Dios, cuando es Dios el que está tomando decisiones o el que está haciendo las cosas, te la está dictando, se siente paz, se siente certeza, se siente seguridad y dices tú, yes, es por ahí. Entonces, y se siente, porque eso se vive, o sea, eso se siente. Y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta desde dónde estás eligiendo, si es desde el amor o estás eligiendo a través de. Entonces, es muy fácil vivir así. Está colgadas. Están de cabeza, ¿verdad? Es muy fácil vivir desde el amor, dejándonos guiar por nuestro maestro interior. Como, es muy bonito, la verdad. Es bonito. Más bien es hermoso, no bonito. Sí, es hermoso. ¿Quién más? Bueno, el mío dice que no hay salvación en el tiempo. No puede ser libre en el futuro. La presencia es la clave de la libertad. Así que solo puede ser libre ahora. Y Tol nos enseña que la libertad y la paz se encuentran en el momento presente, no en el pasado o en el futuro. Ahora. Ahora. Así es. ¿Y cuántas veces nos hemos perdido el ahora? Sí, pero ya no más. Ya no más. Ya lo sabemos. Es el vivir el ahora, el vivir presente, o sea, en la presencia siempre es algo que no te da oportunidad ahora sí ni de estar pensando tonterías, ni de irte al futuro, ni de irte al pasado, y vives realmente como se tiene que vivir. Bien. Bien y sin nada de nada, o sea, es algo muy, como les digo, es algo muy liberador, es algo muy placentero vivir en el ahora, cómo venga y cómo se presente.
sin engancharse y soltarlo y dejarlos ir, momento a momento, sea bueno o sea malo, que ni existe ni lo bueno ni lo malo. ¿Alguien más? Voy. Dice, la vida es ahora. Yes. Sí, porque es lo único que tenemos. Sí. El único real que tenemos. Sí, el descubrir esto, o no el descubrir, yo creo que el darnos cuenta, el recordar la importancia de vivir el presente, la importancia de dejarnos guiar por nuestro maestro interior, de escucharlo. A veces me pongo a pensar, si yo no hubiese ido a ese retiro, eh, pero fui porque ahora sí hice caso a la voz, a la vocecita que me decía, ve, oye a mi hija y a mis hijos. Y realmente fue muy, muy, muy bonito porque eh, el hecho de haber experimentado lo que yo vivía ahí fue algo que quizás se hubiese presentado en otra ocasión, pero, pero era mi momento de vivirlo, de desbloquear todo eso, que realmente yo no era no eran míos. Y alguien ahí lo explicó que pueden ser bloqueos de antepasados, de tus ancestros, no necesariamente de tuyos. Entonces, todo esto fue para mí muy, muy bueno porque ahora sí me siento más libre. E inclusive me pasó algo en Nochebuena, cuando fue ayer, anoche, de noche. Generalmente yo soy no soy muy alegre, que les dijeras. Siempre ando así como, me voy temprano a dormir, no me gusta tanto el desvelo. Pero esta vez experimenté algo que yo nunca había sentido. Fui otra. Me divertí, hice cosas que quizás no hubiese hecho. Fui más espontánea, mucho más alegre, mucho más yo. O sea, era yo. Realmente ahora sí me sentí que no había nada que me lo impidiera. Me expresé como soy, como a mí me gusta. Y, y eso fue algo que hasta a mí me sorprendió. Dije, wow, ¿cuántas veces quise hacer esto y no lo hacía, no? ¿Por qué? Porque, qué sé yo. Pero esta vez sentí que fui auténtica y tal vez, o no es que tal vez, yo creo que es por todo lo que estoy viviendo. Ese bloqueo o que tenía, no sé qué era, pero miren, soy otra. Entonces, soy quien soy, pues. Me siento así que ahora sí puedo ser yo con todos mis, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, ¿no? Con mis alegrías, con todo, porque soy mucho más, como les digo, soy más espontánea, ya no hay miedo a nada ni a nadie, porque si Dios está en ti y tú estás en Él, no es posible sentir otra cosa más que amor. Entonces esto me como les digo, cada vez me enamoro más, me gusta más, lo disfruto más. Y entonces, y eso es el inicio, muchachos. Imagínense, o sea, todo lo que nos falta por experimentar, por vivir, por disfrutar, porque yo creo que de aquí en adelante es eso, es una decisión constante. Tú de ti decides si lo disfrutas o no.
y tú decides qué tanto dura lo que venga, ¿no? Entonces, es hermoso y gracias. Y siempre digo gracias, gracias, gracias porque, vaya, no tengo otra forma más que de agradecerlo, ¿no? Es un gracias constante porque es un recordar constante y es tan hermoso que no encuentro palabras para agradecer que este momento haya llegado y dejar de ser quien era. Y esto es hermoso. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes porque me han ayudado muchísimo, mucho, mucho con verlos, escucharlos. Quizás no entre mucho, pero miren, no me los pierdo. De todos modos, yo los tengo, aunque sea a la 1, 2 de la mañana, a la hora que despierte, me pongo el audio y los estoy escuchando. Gracias. Dios me los bendiga siempre. Gracias, Alfredito. Gracias, Ale, a Rini, todos. Gracias. Gracias. Bueno, voy a compartir algo del cacao. Del cacao. Después de tomar esa fichita de colocarle la intención a ese encuentro y de ver a los ojos a mi hermano, al cual vas a abrazar, ¿sí? A regalarte ese abrazo. Entonces venía uno de música, de baile. Pero ¿qué es eso que empiezas a danzar? Y te dicen, dale más, 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 más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Le doy más fuerte. Y entonces te dicen, cuando ya no puedas más, todavía da más, porque puedes dar más, ¿sí? Pero entonces hay un momento que dice la mente, el cuerpo no puede dar más, se ha cansado, porque quiere seguir el mismo ritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué acontece? Que puedo estar participando en esa danza y puedo bajar ritmo y sigo danzando. Y estoy reconociéndome, ¿sí? Entonces, ¿qué descubrí? Que bajas el ritmo, pero sigues haciéndolo, ¿sí? Sigo tomando la decisión, sigo eligiéndome. Entonces, esos bloqueos que comentaba Bene, que son pasado, porque no hay bloqueos, ¿sí? Entonces me doy cuenta cómo eso se va disolviendo, porque simplemente me entrego a esta presencia, ¿sí? Ese que me dijo, que sentí cansancio, ¿sí? Bajo el ritmo y sigo danzando, sigo en esa entrega y me estoy observando la presencia, soy la presencia, dejé de estar experimentando presencia, ahora soy la presencia. Y cuando dicen, pare y continúa lo que sigue, entonces, ¿qué hace? El cuerpo se quiere caer y esa presencia está. Inclusive los pies se abran, las piernas, porque no pueden mantener equilibrio. Pero el ser no está aconteciendo nada, ¿sí? Incluso la vista toda distorsionada. El ser no está en eso. El ser es. Entonces, te estás permitiendo todo. Sí, todo. Y si llegas a un lugar, dice, tu lugar no está aquí. Bueno, sigo
a otro lado. ¿Sí? Sigo al otro lado. Y aquí, no sabes que tampoco aquí está tu lugar. Bueno, a ver, entonces viene. A ver, entonces paro. Ya hubo dos que me dijeron que no era el espacio aquí. Paro. ¿En dónde está la puerta? Hay algo que va a estar orientando. Sí. Pero ¿quién te quita esa conexión? Sí. Esa presencia. Y soltaste absolutamente todo. Todo. Te deleitaste viendo, reconociéndote, recordando a Dios, la verdad. Es una para todos. Estamos conectados. Entonces, es maravilloso, es una invitación constante. Y yo elijo. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Alfredito, algo que quieras compartir ya para cerrar este evento maravilloso. Bueno, lo único que les voy a compartir es lo hermoso de ver esas transformaciones en nuestras vidas y de ver que ya no albergamos tanta locura en la mente y que realmente disfrutamos y o sea, aprendemos o nos recordamos a disfrutar cada presencia, cada instante, tal cual como es, y Ujú. que ya no necesitamos de un futuro o de un pasado para supuestamente jugar a ser feliz. Reconocer Exacto. ese estado de presencia y ese estado de gratitud, de unidad y de esa forma también tener en cuenta y recordarme que esa forma en la que yo estoy ahora mismo, que la estoy compartiendo y que se está instaurando en otros hermanos, o sea, es simplemente hermoso. Y no tiene tanto contexto, no tiene tanta narrativa, ¿no? Sino simplemente y es lo que soy, y es lo que me comparto. Entonces ver Ujú. esas transformaciones en esos hermanos que vamos ingresando a este reconocimiento de la verdad que somos, es simplemente hermoso. Y mantenernos ahí cada vez y experimentarlo y ser auténticos en la gracia de Dios, maravilloso. Sí, Eso no tiene explicación. Es en lo simple. personal, yo valoro mucho lo que hacen ustedes como guías. Este, es un trabajo de no dejarnos caer, de no dejarnos, sí, es constante, estar atentos a cada uno de nosotros. Entonces, hablaba una vez con Trini y le digo, no me visualizo ayudando a otras personas, o sea, pero lo tenemos que hacer, si ese es mi papel, mi rol, a lo que yo vine, mi función, o sea, y caramba, yo creo que con gusto, ¿no? Con gusto porque ya lo vivimos y el simple hecho de que lograr que esas personas, unas más, otras menos, pero lograr que sientan tanta dicha, eh, o sea, esto que se siente, no tiene precio y te sientes, No, o sea, estás más que pagado, ¿no? El lograr eso. Entonces, cuando yo los veo a ustedes, digo, wow, cuando veo a Ale en un Zoom, luego en otro y luego en otro, y tantas horas frente a la pantalla, y siempre, y cumplir con todo se puede decir, porque tampoco tenemos que descuidar la familia, etcétera. Entonces, sí, pero es un trabajo, pero muy, muy bien remunerado, la verdad, o sea, porque
porque exacto, ver esa transformación en las personas que van llegando y cómo nos vamos transformando y cómo vamos reconociendo, aunque hay veces que como que te velan y dices, "Ay, no, o sea, no sientes gran cosa, pero cuando te das cuenta como que algo así como que se destraba y wow, ves a todo diferente, diferente. O sea, no sabes ni qué es diferente, pero es diferente, se siente, se ve y se palpa, inclusive. Entonces, eso es hermoso, es bonito y cómo les agradezco. Qué gran labor, de verdad, a cada uno de ustedes porque carambas, la gente llegamos como sonámbulos y como volvernos a la realidad, o sea, hey, espérate, eso no es esto. Y para transformarnos a esto, no, no es, y no dejarnos caer y estar al pendiente. Wow, de verdad, de reconocerse. Gracias. Hermoso. Y sí nos damos cuenta de que está todo invertido. Ujú. O sea, realmente todo está al revés aquí. Sí, y qué locura. De verdad, qué locura y qué tontería. Y cómo le prestas toda la atención y toda tu emoción y lo sufres y no una vez, años. O sea, qué tontería, digo yo. O por no decir que qué estupidez, que de verdad. Y esos perros que no me dejan. Hermoso, hermoso, hermoso también muchas veces también abrazarnos, ¿no? Y aprender a amarnos en cada instante, ¿no? Porque tener esa fortaleza del cambio, ¿no? Porque, pues sí, hay situaciones que hay veces que duele, aunque estamos hablando de ilusión, pero sí pasa. Entonces tener como esa resiliencia también de permanecer ahí, en querer buscar y en querer realmente reconocerte tal cual como eres, quitando todo aquello que nos hemos impuesto y teniendo también esa responsabilidad de reconocer que simplemente fui yo quien lo aceptó, ¿no? De cierta manera. Y entonces esa parte de tenerte esa paciencia, de tenerte esa fortaleza, esa resiliencia de seguir el camino a esa verdad, pues simplemente maravilloso también. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y amarlo. Cada vez, como digo siempre, pues te levantas, sigues y mientras sigues te vas amando en las buenas y en las malas. De ahí uno va trascendiendo. Y el camino pues sigue. Eso es así. Sigue ese camino, ese proceso de ir desidentificándote con lo irreal y con lo ilusorio. Es un proceso y maravilloso. Maravilloso ver ya unos avances, ver ya esas, esas partes iluminadas que tenemos, que somos, y esa divinidad que realmente somos. Entonces, mantenernos en esa constante entrega a la presencia y a ese estado de gracia que somos siempre. Creo que esa es como la mayor consigna y la mayor tarea, ¿no? Conectar siempre contigo, con nosotros mismos y mantenernos ahí constantemente. Aparte de esto, ¿tienen bueno, cuando terminas la formación, tienen, ah, tienen otra guía? O sea, me refiero libros, esto, lo otro, porque sí, o sea, llega el momento en que también te absorbe otra vez, o sea, bueno, Ujú. yo no, pero yo creo que sí, muchas veces como que sí llegas a olvidarte, ¿no? Sí, Cuando lo dejas mucho. Entonces, esto es constante, es seguir y seguir y seguir, porque sí, alguien decía, no, es que te olvidas, o sea, como que te absorbe otra vez el ambiente, la vida, ¿no? Social sí. y te olvidas y te vuelves a enganchar otra vez. Entonces,
como dice Ale, elegirnos todo el tiempo y elegir constante. Y ya lo descubrí, ahora sí el hilito y no soltarlo, no soltarme de ahí, ¿sí? Porque si no va a caer otra vez en cualquier otro curso normal y ya, o sea, se acabó, ¿sí? Puede pasar entonces pero el tener tantas armas, el tener tantas herramientas para, eso es muy poderoso porque ¿quién va a volver a caer en la locura? ¿Quién va a volver a querer sufrir no, ni siquiera no lo puede uno ni imaginar, ¿no? Ni más hacerlo. Y ahora me gusta porque tengo mi nietecita, está pequeña todavía, sabes cómo guiarla, sabes qué hacer, qué decir, qué no decir, cómo, etcétera. Entonces, son cosas que no teníamos antes y pudimos haber evitado muchas situaciones. Menos sufrimiento, sobre todo. Sí. Entonces, de verdad que así es maravilloso. Gracias. Gracias. Y bueno, Alfredito dice, le encanta Rumi. Y bueno, en lo que hablaban, ya ahorita para ir cerrando, salió Rumi también y dice, aquello que buscas te está buscando. Y eso aconteció cuando tú estabas hablando, Bene. Entonces dice, si algo te inquieta por dentro, no es ansiedad, es un llamado, ¿sí? Y entonces puedo usar esa ansiedad como preocupación, ira, miedo, ¿sí? Adopta cualquier forma. Entonces dice, no todos escuchan esa voz. Algunos la distraen, otros la anestesian, pero quienes se atreven a seguirla no viven una vida cómoda, viven una vida verdadera. Entonces, me hace eso que compartí al inicio, Bene, antes de empezar a grabar, como cuando se va revelando, ¿sí? Cuando se me hace claro, a ver, me lleva algo hacia afuera. Ahí tengo la elección como si fuera cámara lenta, ¿sí? Tengo la elección de salir detrás de esa emoción de lo que siento o, a ver, elijo observarme, ¿sí? Elijo observarme aún con todo eso. Y eso es todo lo que conlleva. Y bueno, ese es un momento de decisión. Tambalearse, me movió. Sí. Pero siempre estamos preparados a observarme. Y si salgo corriendo, no importa. ¿Sí? Habrá un momento. Y también hasta de pedir ayuda. Si no es claro, puedo pedir la ayuda. Los recursos que se manejaban. El recurso, tengo a Alfredo, tengo fulanito, perenganito. A un vecino, ¿sí? Quizá, no sé, de repente lo que comente me lleva, me destraba y ya, suelto. Eso que me aferraba lo he soltado. Sí. Y Sí. se hace simple. Y es que lo más bonito es reconocer que nada está afuera, todo está dentro de ti. Eso es lo que más me emocionó. Entonces, ¿por qué buscar afuera? Está dentro de todo, es ir hacia adentro y reconocer desde cuándo, cómo, dónde, etcétera. Ir así como descifrando, descubriendo, descubriendo y cuando tú cuando lo reconoces plenamente es cuando se difuma, se desaparece. Es, es hermoso porque el hecho de sentir ahorita una emoción y a los 2 segundos, 3 o un minuto, ya no sentir nada, dices tú, wow, qué rápido. Y a veces son años que se llevas. Es lo que te digo, que es una locura vivir así. Y digo, ¿cómo pueden sufrir tanto?
y les gusta, o sea, y sobre todo lo disfrutan, creo que hasta el final ya andarlo contando y eso. Y no, es una locura, realmente es una locura, tan facilito es ir hacia adentro porque todo está dentro de uno, todo. Y eso es lo que más ah, me gustó, porque se puede, ¿con quién más puedes trabajar más que contigo misma, no? O sea, es lo más fácil, es lo más fácil, pero siempre y cuando ya lo reconoces. Cuando no, qué difícil es aceptar eso para las personas que no lo, ay, estás loca, ¿no? ¿Cómo, sí? ¿Estás loca? ¿Cómo voy a querer yo? Eso la oración de la responsabilidad, qué fuerte, o sea, sí. A mí sí al principio como que a ver, yo no pude haber llamado eso, yo no pude haber, o sea, generarme eso, ese sufrimiento, o sea, imposible. Pero cuando a estas alturas, no, no es que no, es que lo ves y más allá y dices tú, qué tonta, o sea, qué tontería, ¿no? Cómo se autoflagelarse uno solo, eh, qué locura. Hermoso. Y todo se va revelando, todo. Ujú. Ujú. Entonces, vives con mucho más cuidado, con mucho más tiempo, se puede decir, y siempre en el presente, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? O sea, y siempre estás así, muy atento, ya, en tanto en sus pensamientos, sentimientos, en todo, en qué me genera inclusive la mirada de otra persona, si te incomodó, porque, o sea, es todo. Entonces, esto es muy bonito, la veo muy revelador, eh, te da, te da para que puedas vivir como se tiene que vivir y tú eliges cómo lo haces. Entonces, este, vaya, se vive muy ligerito y muy bien. Ujú. Sí, es tu elección, tú eliges. Sí, gracias, gracias. Gracias, Alfredito. Gracias. Gracias. Vemos al ratón. Vemos. 3 p.m. 3 Gracias. Chao. Gracias. Chao.